No. Corten ahí. No llores, mi amor. Me vas a hacer ¿Tú vas a bullying. llorar? Hay mucho polvo. Aunque este video No. aquí. Lo que yo digo es, en cuanto a eso, no son tan fáciles ni tan difíciles como las pintan. Yo que tú no sabías eso. Tiene sentido. Algo que me hubiese gustado saber antes de casarme. Me lo había mirado así, tan serio. No, yo no sé lo que tú vas a decir. Yo te estoy Tú me estás mirando escuchando. como que me va. Ay, Yo no- ¿cómo es que se pide ayuda? Ven acá, un besito. Mis parceros y mis princesas, estamos aquí con Espíritu de Influencer. Bienvenidos a otro video. Bienvenidos a un nuevo video, un aplauso. Señores, el día de hoy, Kiki, ¿qué traemos? Traemos un video nuevo, obviamente. Hoy toca un video de 10 cosas que hubiese gustado saber antes de casarme. Entonces vamos a ver, porque yo tengo mis 5 cosas. Yo no sé si él trajo sus 5 cosas o si lo vamos a dejar en 7. Y yo no sé las 5 cosas que tú tienes. No, Yo es nada una más pude sorpresa. pensando, voy a pensar. Entonces lo vamos a conversar por aquí. Bueno, pero nada, antes de arrancar con el video, señores, vamos con la intro, es todo fabuloso. la intro. Ahí va la intro. Vamos a tirarla así, la intro así. 1, 2, 3. ¿Y qué les pareció la intro? Y nuestra primera intro, por fin, oficialmente. Teníamos tiempo aquí. Él tiene tiempo que me está rogando que le haga la intro. Entonces, como todos van a decir que él es el editor de video y toda la cosa, no, que la él intro. hizo la intro. ¿Quién hizo la intro? Tú hiciste, yo te mandé los clips. No me mandaste los clips. Me ¿Cómo que mandaste no? el video entero. Sí, yo lo descargué. Señores, Entonces, antes de arrancar... nada, esperamos que hayan gustado la intro. Sí, antes de arrancar con el video, estamos ahora mismo en Nashville, grabando en nuestra nueva casa que compramos. Ay, ¿Saben? quisiera yo. Estamos en la casa de mi hermana. Ay, no llegó a ti, tú sabes. Muy bonita la casa. Y Estelita está durmiendo, entonces vamos Por a ver ahora. hasta dónde ella nos deja. Entonces, esta científica me encanta. Pido disculpas a los filmmakers que ven nuestro canal. Yo tengo la luz ahí frente a nosotros. No, mi amor, no pida disculpas. Sí. Eso está bonito. Se tú ve hiciste bonito. bien, Es que sí. la sombra del micrófono no me Ay, gusta. Para mí no es. No, tú es estás correcto. intentando defenderte, de que ponete adelante. Claro, es que se nos quedó. Viajamos con lo que cabía en la maleta. Dejamos los difusores y todo, pero nada. Entonces, vamos a eso. Vamos a esto. Primera cosa que hubiese querido saber antes de Espérate, casarme. déjame sentarme. ¿Cuántos años tenemos de casados? Contale, pero esta vaina tan corta. Y 4 años. Ajá. Entonces, ¿empiezo con algo sencillo o algo fuerte? Algo sencillo. Yo creo que de las de las únicas dos que yo tengo, hay una fuerte. Ay, bueno. Eso, dale. Ok, entonces yo voy a empezar a tú. Yo soy Empieza yo. tú tienes más que yo. Ok, primera cosa que hubiese querido saber. Recuerda antes de agarrar los casarme. micrófonos, mi amor, aquí. Tú sabes. No, aquí. Entonces, Para vernos más profesional, tú sabes. algo que hubiese gustado saber antes de casarme, número 1. Déjame ver. No. Las cosas no son tan fáciles ni tan difíciles como las pintan. Yo que tú no sabías eso. Tiene sentido. O sea, no es tan fácil como lo pintan. Porque a veces uno dice como que el matrimonio, eso es lo más lindo, eso es lo más bonito. Como que las personas a veces no quieren hablar de lo difícil. Como las películas, las novelas. Sí, las películas uno lo ve como que algo tan lindo, tan perfecto. Pero la realidad es que toma trabajo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y a la vez no es tan difícil tampoco como lo pintan, porque yo siento que en un sentido como que las personas en las despedidas de soltero, en la vida, Asustan al novio o la asustan a novia. uno. Y realmente yo siento, entiendo que el matrimonio no es fácil, pero a la vez pienso que es algo tan lindo y las personas a veces no hablan. Es una bendición. De las cosas buenas. Una bendición del grata parte del matrimonio. Señor. Gracias, papá Dios, por esa bendición. Entonces yo diría eso, como hubiese querido saber y tener quizás
una percepción más realista. Es como que hay dos del extremos. matrimonio. Hay personas que lo pintan demasiado bonito y otra gente que entonces se va al como otro que extremo. uno entra sin saber nada de lo que debería esperar. Cuando realmente yo siento como que, ¿qué sería? En el medio. Como ni tan difícil, ni tan fácil. Entonces cuando uno tiene como esa mentalidad de que es trabajo, o sea, requiere trabajo, pero a la vez es una bendición tan grande y si tú eres intencional, puede ser algo muy bonito. Sí, amén. Yo voy a decir una de las pocas que tengo, que son dos. No sé si me ocurre otra. Ve pensando. Ve, y vamos a escuchar esta, la si está llorando, con los audífonos puestos. Espero que sí. Algo que me hubiese gustado saber antes de casarme, me lo había mencionado, pero yo no le había dado tanta mente a eso. Ok. Y es que el asunto de finanzas en el matrimonio puede llegar a quitar la paz y a quebrantar un matrimonio. Claro, no es fácil. Porque esa vaina trae demasiados dolores de cabeza, de verdad. ¿Cómo? ¿En qué sentido? O sea, yo sé, pero quiero escuchar. Yo digo en el ¿Qué sentido, quieres decir con eso? No sé cómo, pero muchas veces como asuntos que la deuda, o que hay que pagar la luz, que hay que pagar esto, qué sé yo qué. Que yo sé que quizás a nosotros no ven así, de que en esta nueva casa que compramos, mentira de la cuña. Pero yo entiendo que cada pareja tiene siempre sus luchas en cuanto a las finanzas. Entonces, por ejemplo, mi debilidad, por ejemplo, es ese asunto de manejo de finanzas como muy detallado, como sentarme en una computadora, calcular todo, qué sé yo cuánto. Si tú tienes un poco más de destrezas, más de destreza que yo en ese asunto. Porque de la cultura que tú tienes, por ejemplo, tu papá te educó muy bien en ese sentido. Sí, como mi papá me educó fue muy bien en intencional. eso y a la vez hay que entender que también yo tengo un título en negocio. ¿Tú tienes un título? ¿Cómo Sí, así? mi amor. Yo no sabía eso, ¿ves? ¿Cómo así? O sea, yo ¿Tú estudié eres psicóloga? psicología, Ajá. español Ok. y negocios. Oye, yo no sabía eso, mi amor. Sí. Tú me dijiste, yo me estoy enterando ahora en este video que tú... No, mi amor, tú sabías eso. Ah, pues yo no me voy a sentir mal por eso, porque dime, yo lo único que manejaba en mi infancia eran 25 pesos de recreo. O sea, no fue como que mi enfoque más grande como mi licencia, o sea, pero yo tomé como, o sea, tengo parte de la cosa, dice, de la Universidad de Texas, graduada en negocio. Sí, pero yo digo en el asunto de que eso tiende a quitar la paz y eso, porque hay veces, por ejemplo, que tú eres más dada a planificar, a pensar a largo plazo, que futuro. Que es necesario. Sí, claro, es necesario, es necesario. Yo soy más tipo Cecia. Cecia, que voy a vivir la vida. Alma libre, yo soy muy espontáneo. Entonces, es como que a veces tú, por ejemplo, vienes y me dices, hay que pagar tal cosa en 2 meses. En 2 meses, no me Un ejemplo exagerado. Y yo estoy miércoles, ve, pero en 2 meses no me metes ese No, estrés. eso es hasta como hay un programa de finanzas hecho por Dave Ramsey, que de hecho dirigí como ese curso en Macarios. Y es muy bueno. Yo creo que tú participaste con nosotros. Entonces, No creo. sí, tú estuviste. Entonces, hay 2 tipos de personas, o 3 tipos de personas, Pues yo me creo, pero quemé, como que entonces, una persona bohemia. ¿Que eres tú? Bohemia, como que libre, como alma libre. Ah, es por eso la cerveza. Y hay una persona como más, no me acuerdo cómo lo dicen en eso, pero como más. Y yo creo que realmente yo he estudiado eso. Puedo decir como que tengo conocimiento de eso, pero sigo siendo bohemia. Ok. Entonces ahí está el problema de nosotros. Sí, está el problema de nosotros. Entonces, realmente es verdad. Yo creo que tenemos que mejorar. Hay una estadística muy alta de la cantidad de matrimonios que se divorcian por asunto de finanzas y uno entiende por qué llega a pasar. Y yo creo que eso es algo que uno tiene que hablar antes de. Y también algo como que yo diría, como nosotros, por ejemplo, tenemos todas las cuentas, todo el dinero junto. Sí, yo iba a hay decir una manera eso. que uno puede decir como...
Esto es mío. Esto es mío, yo lo voy a gastar en lo que yo quiero, no me importa que no se pueda pagar la renta, porque eso fue tu responsabilidad. Que yo iba ahí con eso, porque yo sé que hay parejas que manejan, con mucho respeto a las parejas que lo hacen así, que manejan las finanzas separadas, sueldos separados. Para mí, en lo personal, yo entiendo que no es saludable. Cuando uno se casa, es una sola carne. Y yo creo que eso va junto con eso. Pero es que hay gente que cree que es una sola carne en algunos sentidos, pero los bolsillos creen que son separados. No, y yo entiendo y respeto. cómo pueden pensar eso. Pero realmente yo siento que eso abre la puerta a muchas discusiones y mucho... A que Satanás siempre su cizañita por ahí abajo. Y que mira este malvado. Lo que, pero son mi cuarto, yo quiero el salón, arreglarme las uñas. Ya tú sabes. Yo quiero comprar un Play 5. Pero Entonces, un consejo práctico para los solteros, también para los casados. Algo muy sencillo que estábamos implementando, pero por ser bohemios, ¿cómo que tú dices? Hemos fallado en ese sistema. Algo que yo aprendí de la cultura americana, tengo entendido que viene de esta cultura, es el sistema de sobres. Sí. Como que cuando tú tienes tu sueldo, lo divides y pego tu te ríes, mira así. Que eso fue del curso que yo te enseñé. Ah, y entonces, perdón. pero es que no lo usamos. No. Tú no das para eso. Yo he intentado tantas veces, mi amor, y tú Vamos no a ponernos das la pa' pila con eso. Con sí, vamos sobre. a ponernos la pila con eso. Pero ese sistema de sobre consiste en que ustedes tienen el sueldo y lo dividen como por cosas. Como está el asunto de diezmo, ofrenda, luz, casa, como cada categoría tiene. Fondo de emergencia, fondo para citas, para salir a divertirse y cosas así. Entonces, cosa número 3. No leas lo mío. Yo no leí nada. Yo no hago trampa, mi amor. Entonces, número 2. Yo voy a decir esto. Los planes de Dios no son los planes de nosotros. Eso es algo que yo hubiese querido saber antes de casarme. Porque lo que nosotros soñamos juntos... Yo iba a decir eso mismo. Antes de casarnos... nuestra vida no se parece nada a eso. Ya. Nada. No, nosotros entonces, teníamos la vida planeada ya. Nosotros teníamos la vida, o sea, de A a un Z. Terrenito que construir. Que eso era, o sea, y realmente Dios tiene control de todo y sus planes son mejores. Pero yo me acuerdo como al principio cuando nosotros orábamos, antes de hacer devocional juntos y eso, como siempre estábamos como orando por las mismas cosas. Del viaje, con tu visa, de la casa, de cosas que nosotros no tenemos. O sea... ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, que estaba... o sea, de la visa, de la casa, de cosas que nosotros teníamos en mente que iba a pasar rápido y que eran como muy, muy, qué sé yo, como gente, que Dios tuvo otros planes y algunas de esas cosas que estábamos como orando tanto por eso nunca van a llegar a pasar, o quizás sí, pero otras cosas duraron 3 años cuando pensábamos que iba a durar 6 meses. Y realmente como el tiempo de Dios es perfecto, pero yo creo que nosotros empezamos como el matrimonio como muy agarrados a los sueños que nosotros teníamos y la idea que nosotros teníamos para nuestro matrimonio cuando realmente Dios tuvo otros planes y saber, no desfiarse, pero saber cómo... Girar cuando Dios te está diciendo como que tienes que o sea, como que llegas a ese punto como sin salida tienes que doblar, como a veces uno dice no, yo quiero seguir como empujando para llegar a donde nosotros tenemos que estar, porque es la meta que tenemos como parejas, pero quizás Dios tiene otros planes y está bien como aprender cómo llevar la vida como pareja y cambiar de planes cuando Dios te está llamando a eso. Es como tú mantener tus planes como en tus manos, pero con las manos abiertas. Eso me hace pensar mucho en la historia de Jonás. Jonás estaba que no iba para Nínive, qué sé yo qué, y él se creía más tigre que papá Dios y táncata. Mira todo lo que tuvo que pasar. Y al final fue a Nínive.
No, y lo hizo de un chin de mala gana, yo me atrevo a decir. Y como quiera, los planes del Señor se cumplieron. Entonces eso pasa muy, muy a Sí. menudo con esa vida. Entonces yo entiendo eso como Dios nos ha dado la capacidad de soñar, pero debemos siempre orar y tratar de ser intencionales de que esos planes o sueños que tenemos en nuestros corazones, de asegurarnos de que están alineados con la voluntad Sí. del Señor. Amén. Para que no Amén. pasemos trabajo o frustraciones. Diciendo porque tú tienes más que yo y yo tengo que pensar en lo que voy a Amén. pasar. Entonces, yo lo que diría es, este es el número 3, número 4. Eso me da vergüenza. Aquí que lleva 3, yo llevo 1. No. Es Sí, que es verdad. yo me preparé bien para el matrimonio. Yo me preparé bien. Yo busqué muchos consejos y es todo Yo fabuloso. sí diría eso, como que... Ah, ¿tú dirías eso? Que yo me preparé más que tú. Sí. No, más que yo no. Yo que diga es que nos preparamos juntos. Bueno, sí. O sea, porque buscamos muchos consejos, muchas cosas, como que realmente yo diría como que no siento como que entramos a algo que no sabíamos. Como buscamos muchos consejos antes de nos reunimos con muchas parejas y muchas cosas. Quizás eso sería como un consejo, pero que deberían hacerlo. Bueno, entonces, número 4. Número 5. ¿Cómo que 4 o 5? ¿Cómo 5. así? No sé. ¿Y tú has dicho tanto? Yo he dicho 2 y tú 1. 3. Ya vamos con 4. Ah, estamos sumando los dos. Ok. Entonces, Hasta en eso yo soy consejo malo en número matemática. 4. No es consejo. Yo lo que diría Cosas que es te hubiesen gustado. que hay temporadas para cada cosa. Hay momentos donde tales cosas te funcionan en el matrimonio y hay otras temporadas donde eso ya no te funciona, ya no te sirve y tienen que como cambiar y ajustarse. Como quizás eso se parece un poco como al otro, pero por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, nos pusimos de acuerdo y fue un acuerdo mutuo, aunque quizás tú dices que no, pero que íbamos a pasar tiempo juntos, íbamos a acostarnos al mismo tiempo, íbamos a pasar tiempo leyendo, hablando, viendo series, lo que sea. Y así. Y yo sé que tú eres más de noche, yo soy más de mañana, era más de mañana. Sí. Si ella es más productiva en las mañanas, yo soy más productivo en las noches. Pero nosotros hicimos como ese trato, como por así decirlo. Como que Y lo íbamos implementamos un tiempo. implementamos eso por años. Pero llegó Estelita. Y a lo que yo dormía a Estela y a la vez como no dormía tanto por ella se despierta, todavía se despierta en la noche. Y yo necesitaba dormirme temprano con ella. Entonces, no, yo sé que yo me aferré a eso, como que íbamos a acostarnos juntos, que no iba a ser como negociable, que eso era como lo que teníamos que hacer. Y yo sé que no te funcionaba. O sea, a veces yo me dormía a las 8. Sí, ve que esta muchacha a las 8. Mire. Vamos a la cama a acostarnos a ver una película o hablar. Nos acostamos. 8. Son las 8. 8 y 1. Estamos hablando. Está bien, 8 te y 1. entiendo. Yo estoy hablando y ella no me responde. Un minuto después. Roncando. Pero es como... Fue una promesa que tú me hiciste al principio del matrimonio que íbamos a hacer. Entonces a mí me dolió mucho cuando no lo estabas cumpliendo y duramos mucho para hablar de eso. Como, entonces, como poder adaptarse a las temporadas y entender que no todo, cuando tú tienes hijos no es igual a cuando tú estás de luna de miel y tienes que ajustarse a las cosas que funcionan. A nosotros nos funcionaba muy bien tener una noche de cita cada semana al principio del matrimonio. Hay que entender que estamos en una temporada donde eso no es tan realista. Tan fácil de hacer. Pero eso no quita de que tenemos que ser intencionales en buscar las rutinas para invertir en nuestro matrimonio. No sé si me doy a entender. Como que las cosas, hay en una temporada para cada cosa y para los consejos también que te van a dar. Sí, pero yo digo también que es un asunto de balance, mi amor, porque usted no se acuesta sola todas las noches.
No, yo no estoy diciendo eso. Okay. Pero es que hay que entender también, como y ahora te funciona bien que edites de noche. Y a mí realmente me funciona mejor también. Atención país. Atención hombres. Eso es importante, de verdad, miren, es importante. Nosotros los hombres quizás no lo vemos como como una cosa del otro mundo, como tan, estoy diciendo, no me mire así, tan serio. No, yo no sé lo que tú vas a decir, yo te estoy Tú me estás mirando escuchando. como que me va a... Yo no- ¿Cómo es que se pide ayuda? Claro, ven acá, un besito. No, yo digo que a veces nosotros los hombres no le damos como mucha importancia a eso, pero yo entiendo que eso es importante. De uno estar acurrucado en la noche, como estar abrazadito. Entonces, lo que a mí me funciona ahora, lo que yo hago a veces es que cuando hay tiempo, yo voy, me acuesto con ella y Estelita ya cuando está durmiendo. Entonces, cuando ella se duerme, después que dejamos de hablar y eso, yo me paro y me voy a trabajar para mi estudio o qué sé yo. Sí. Entonces, en cuanto a lo que Kiki estaba diciendo, me hizo pensar, señores, yo soy así, yo soy espontáneo, alma libre. ¿Cómo se dice alma libre? Soul free, free soul. Free soul. No, eso suena. Yo sé mi inglés que Kiki ya. Entonces, por free esa... spirit. ¿Qué sé yo? Se dice free spirit. Qué sé yo, pero por esa misma línea, vamos a seguir por la misma línea, porque algo que me hubiese gustado saber antes de casarme es que cosas cambian. Por ejemplo, yo acostumbraba mucho a jugar videojuegos y todo eso. Entonces... Pero ni siquiera solamente eso, era videojuegos con los muchachos, básquetbol con los muchachos, juego de mesa con los muchachos, pasar mucho tiempo con los muchachos. Sí, como las prioridades cambian, mi gente. Entonces, hay hombres, y yo estaba cometiendo ese error al principio de mi matrimonio, que yo estaba ya casado, pero quería seguir viviendo mi vida como soltero. En el sentido de que yo salía para cualquier lado, o sea, armaba un plan de que vamos para la Rejoya, vamos para el río, vamos para la playa, qué sé yo qué. Entonces yo tenía un problema de prioridades. Realmente a mí me costó mucho adaptarme en ese sentido, porque yo estaba acostumbrado a salir siempre con mis amigos y yo no paraba en mi casa, yo vivía andando, durmiendo en la caja de pastor mío en la Unión o pasando tiempo con los muchachos. Entonces yo entiendo que sí. Y la realidad es que cuando nosotros nos casamos, teníamos muchos amigos casados, pero a la vez muchos de los amigos con los cuales pasabas más tiempo no estaban casados, entonces no entendían como por qué no podías salir 4 días a la semana para juntarte con ellos. Sí, y esa gente, me excusan, yo soy sincero, esa gente soltera, algunos, no todos, porque algunos sí tienen una mentalidad un poquito más maduras, no sé, sin ofender, pero yo tuve amigos solteros que me hicieron sentir mal a veces, como dicen. Es que realmente yo entiendo. No, ya Tati no pasa tiempo con fulano, ya Tati no pasa tiempo con mi hermano, yo me casé ya, yo tengo mi esposa. No, yo hay tengo un punto. dígame. Hay un punto de seguir siendo intencional con tus amigos y más cuando no Sí. son casados. Hay otro punto de que ya la vida no es igual y Que mucho más cuando llegan los niños. Las prioridades cambian. Las prioridades cambian, pero también las responsabilidades que uno tiene. Y eso no significa que yo no siga. Es como los círculos. Como yo tengo un círculo muy cercano, que estás tú, que ni siquiera Estela está en ese círculo. Entonces, no, porque primero va Dios y después el matrimonio, después los hijos y después los amigos. Entonces, y no es que yo no pasamos y a tiempo con veces amigos. después los trabajos y después los amigos. Entonces, como mientras la responsabilidad crece, el tiempo libre disminuye. Sí, porque yo he escuchado hombres incluso. Por ejemplo, a mí me encantan mucho los videojuegos. Ya creo que tenemos que hacer una segunda parte, yo creo que. Pero yo sé, a mí me encantan mucho los videojuegos y así por el estilo. A ella no le gustan. A ella no le para nada. Ella dice que eso es perder el tiempo. Claro. Entonces, sí, en el tiempo de antes yo era muy adicto a los videojuegos. Yo perdía mucho el tiempo y eso. Pero yo también lo veo como una manera de vez en cuando tú pasar tiempo con tus amigos, desestresarte, pasar un buen rato. Entonces, sí, tratamos de buscar un balance realmente.
Entonces, ¿Cómo otra balance? cosa que va con eso es... Ay, Dios mío. no puedes cambiar a tu esposo. Y depende de Dios. Que tú no eres el Espíritu Santo de tu esposo. Yo entendí mal. Ah, Yo hay que entendí buscar otro. que tú ibas a buscar otro y me agoté. Yo dije, ¿y tú has No, considerado eso? Yo, a mí me duró, o sea, Ve, espérate, antes de tú, ahora que yo pensé eso, tú has pensado, ¿han habido algún momento que tú has pensado de que, diache, me equivoqué de hombre? hay momentos de ira cuando uno dice, no, este hombre no. Pero es mentira. ¿Cómo que, mi amor? Ay, no, mi amor. Eso es mentira en el momento que uno lo piensa y después dice, no, eso es mentira. No, no, yo no estaría mejor con ningún otro. Se me aguan los ojos. No. Corten ahí. No llores, mi amor. Me van a hacer ¿Tú vas a bullying. llorar? Pero yo lo que diría es que yo creo que eso tiene que ver más con mi pecado que con el tuyo. No sé si eso tiene sentido. ¿Está bien? No entiendes. Yo creo que, mi amor, no te quiero cambiar. Ay, Dios mío, vas a llorar, muchacho. Ay, tú estás llorando, mi amor. Hay mucho poder. Aunque este video No. aquí. Lo que yo digo es, en cuanto a eso, es que eso tiene que ver más con mi pecado de ingratitud y falta de contentamiento. Porque cuando uno está peleado o discutiendo por algo, que yo entiendo que yo estoy con la razón y tú no. A veces uno dice, esto sería más fácil dejarlo así y buscar a otra persona que me entiende. Pero es mentira. O sea, siempre cuando se trata de pecadores, uno va a tener cosas así, que son difíciles, que son chocantes. Y la realidad, y yo creo que eso es algo como que a mí me choca mucho cuando veo una pareja que había tenido un matrimonio tan lindo llegar a divorcio y después de ahí poner mucho trabajo, o sea, trabajar mucho en sí mismo, en mejorar, en ser otra persona, para otra persona, otro hombre. Cuando siento, y no, yo entiendo que no siempre es así, y es, obviamente, me es más fácil decir esto, porque yo no sé la situación de cada quien y por qué se divorciaron. Pero a mí me da mucha pena que trabajen en sí mismo después de divorciarse en vez de trabajar en sí mismo y su pecado para salvar su matrimonio. No sé si me doy a entender. Porque yo creo que eso es con todo. A veces es más fácil tirar la toalla y buscar otra cosa que sea más bonita, pero tú vas a llegar al mismo punto. Y por eso tú ves tantas personas que se divorcian tantas veces porque no encuentran lo que están buscando. No sé si tiene sentido. Como que yo lo digo, no porque no quiero estar casada contigo. Obviamente quiero estar casada contigo, pero yo lo digo como que sí, que yo he pensado como no, mejor dejamos esto porque no quiero ponerle el trabajo que requiere estar mejor. ¿Tiene sentido? Sí. Te amo. Yo también te amo. Entonces no terminé de decir lo que quería decir, que no te puedo cambiar en el sentido de que hay cosas que yo creo que cada mujer, nosotros queremos criticar mucho, queremos quejarnos mucho de lo que hace la otra persona y no, ¿cómo lo digo? No, yo escuché un podcast, creo que en el primer año de nuestro matrimonio, de Aviva Nuestros Corazones, y habla del poder que tiene la esposa. Y la realidad de que yo sí tengo poder para cambiar, pero no de la manera que uno piensa. Okay. Entonces, no con mi fuerza, quejándome, diciéndote que tienes que cambiar eso, criticando y así, sino animándote a ser el hombre que yo sé que tú puedes ser y animándote a crecer en tu fe, a crecer en Dios y crecer en las áreas que tú vas trabajando ya en eso. Como por ejemplo, a mí me
funciona mucho más en vez de decir como, ay, mi amor, es que tú no haces nada en la casa, me frustro, que eso, lo otro. Me funciona mucho más decir, wow, mi amor, gracias por sacar la basura. Ujú. Mi amor, gracias por hacer tal cosa. Y eso De nada. te hace como que te da el deseo por sí solo de hacer otra cosa. De ayudarme con otra cosa. Como, mi amor, gracias por hacer tal cosa. ¿Tú me puedes ayudar con esto? Qué sé yo, como que animarte y resaltar las cosas que tú estás haciendo bien. Muchas veces cambia las cosas que no estás haciendo tan bien, más que simplemente quejarme como, y criticar y qué sé yo. No sé si estás de acuerdo o no. Sí, estoy de acuerdo. Pero nada, mis parceros y mis princesas me hicieron llorar en este video. O sea, pero nada, no sé, Kiki, algo que... Unas palabras de ánimo para cerrar Ya este lo vamos video. a dejar ahí. Sí, Tú mi no tienes amor. más cosas porque yo tengo más todavía. Vamos a hacer una segunda parte, mi amor, porque no queremos hacerlo muy largo. No, mi amor, pero dijimos que íbamos a dar 10. 10, bueno, los planes del Señor son otros, parece. Bueno, yo voy a Pero decir mira, una cosa más. Una cosa más ya y va vamos con lo otro. por 35 Está minutos. bien, ellos están disfrutando. Entonces, Una sola cosa más y ya. una sola cosa Que- más que yo tengo y ya. Que no me haga llorar de nuevo. Yo les dije desde el principio que fácilmente llegábamos a 7. Y así mismo. Que no me haga llorar de nuevo, por favor. Entonces, la importancia... No aguanto más. A mí me hubiese sabido como va en esa misma línea. Pero la importancia de hablar bien. Y quizás a nosotros nos dieron este consejo, pero el poder realmente que tiene de hablar bien de tu pareja en todos lados. O sea, animarle, como animarte frente a frente, pero también hablar bien de ti con otras personas. Como el poder que tiene eso, no solamente para tú saberlo, pero también el poder que tiene eso en mi corazón. Ok. Y en yo poder, de verdad, como creer esas cosas y enfocarme en lo bueno en vez de estar enfocada en lo malo. Porque cuando uno empieza a quejarse, como que se queda ahí. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes Completamente de acuerdo. comentarios? Sigue hablando de mí así bien. Sigue hablando de mí. Yo hablo siempre bien de ti. Pero, también. ¿cómo tú has visto eso en nuestro matrimonio? ¿Cómo así? ¿Cómo? Porque es algo que tú dijiste que te gusta como de mí, como esposa, que hablo bien de ti. Pero ¿cómo eso realmente? Porque a mí me sorprendió que tú dijeras eso. Porque nunca te he dicho cómo voy a solamente hablar bien de ti. Es que yo sé que tú lo haces. Sí, pero ¿cómo? Aunque tú no me lo digas. Yo sé que tú lo haces. Pero ¿cómo eso te hace sentir que...? Me hace sentir, aparte de que eres mi ayuda idónea, de que eres mi fan número 1. Sí, eso sí. Entonces, porque tú eres mi fan número 1 y yo soy tu fan número 1 también. Sí, como, eso sí. como en inglés te dicen, ¿cómo es que te dicen en inglés esa frase? Como no sé. Pero, no sé, siento que me ayuda en ese sentido porque me hace pensar de que tú eres como muy honesta, íntegra. Y es como, yo digo que también como respeto. Como porque, por ejemplo, yo hago siempre todo lo posible. Yo sé que soy pecador y eso. Pero siempre hago todo lo posible de que si tenemos una situación, un problema y todo eso, de arreglarlo contigo y hablarlo contigo. No ir donde fulano a dar querella de que yo no entiendo a mi esposa por esto, ella hizo esto y esto. Como siempre hago todo lo posible de primero conversarlo contigo. No voy a negar de que sí ha habido, obviamente no con cualquier gente, sino con gente de mucha confianza, como que yo. Pero eso ya cuando llegó a un punto donde ya hablamos y no hay nada. Como seguimos lo mismo, como yo, como... Y digo como, mira, necesito que ores por mí, por mi esposa, como por esto y esto. Pero yo siempre hago como todo lo posible de no dar muchos detalles por respeto a ti y a nuestro matrimonio. No sé si tiene sentido. Como tú dices, no sé si tiene sentido. Entonces, algo que tú dirías de última palabra, porque ya yo dije la última palabra mía. Yo voy a decir mi frase favorita, pero es que yo sé que eso puede quizá
chocar o no sé. Dilo. Que no quiero problemas con la gente que... ¿Con la gente o conmigo? Con la gente no. Por ejemplo, algo que yo me casé conscientemente, creyendo firmemente de que en nuestro caso el divorcio nunca va a ser una opción. Si Dios lo permite, nunca va a ser una opción. Porque eso y siempre recuerdo eso, esa promesa que hicimos. El divorcio no va a ser una opción. Porque eso me ayuda a entender de que yo hice un compromiso delante de Dios, delante de ti. Y es como... también me ayuda a recordar también de que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Si yo decido amarte cada día, como hay veces que meto la pata y eso, pero es por eso, porque es una decisión que se debe tomar constantemente. Yo realmente creo que eso ayuda en el matrimonio, tener esa mentalidad y esa perspectiva, porque cuando uno no se acuerda de ese compromiso, vuelvo y digo, es más fácil uno decir como, bueno, si yo no estoy feliz, pues vamos a dejar esto, en vez de luchar por ser intencional y volver a estar felices en el matrimonio. Entonces, yo creo que para algún próximo episodio, no muy lejano, deberíamos buscar a alguien para hablar de ese tema. Del divorcio. Que es pues un tema comenta, muy, si tú llegaste hasta aquí, muy profundo. Escríbenos o Kiki. comenta abajo o lo que sea y díganos a quién tú quieres ver aquí entrevistado con ese tema. Con nombre y todo. Porque que verdad es un tema muy, muy delicado, fuerte, muy profundo. Delicado. Y poniéndome adelante para que después no me quieran acabar en los comentarios, yo creo firmemente eso, de que el divorcio no es una opción. Porque la Biblia lo dice. Ahora, entiendo aunque que hay casos que también la misma aprueba. Ajá. Entonces, pero es muy delicado. No me voy a meter en esas aguas delicado. porque no quiero después que me tiren piedra. Pues nada, hasta aquí ha sido este video. Por favor, denle like. 7 cosas, porque no llegamos a 10 porque este hombre no hizo su tarea, pero lo amo. Para la segunda parte, si llegamos a hacer una segunda parte. Tú vas a tirar las 3 cosas. No, ninguna segunda parte. Ya esto llegó hasta aquí. Entonces, esperamos que hayan disfrutado. Gracias por quedarse hasta aquí. Ve. Y nos vemos en la próxima. Dile que le den like, se suscriban, porque quizás lo hacen si tú le dices. A mí no me por favor, comenten, denle like, ayúdanos ahí. Entonces, nada, nos vemos en el próximo video. Y compartan también los videos. Déjenme darle boche, ya. No es un boche. Nos vemos, bye bye. Les amamos. I love you.